Mi nuera apareció en mi sala, se acomodó cómodamente en el sofá y, frente a toda mi familia, comenzó a insultarme groseramente, acusándome de robarle dinero. Pero yo, calmadamente, hice solo una pregunta. Una pregunta después de la cual mi nuera palideció y casi se desmayó. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarte algunas horas atrás. La tarde del domingo había comenzado con esa luz dorada que se filtra entre las cortinas y lo convierte todo en algo engañosamente tranquilo. Yo estaba en la cocina, preparando la cena familiar que organizaba cada 15 días, pero mis manos temblaban. No era el temblor de la edad. Era miedo. Porque yo sabía que algo iba a explotar esa noche. Llevaba semanas sintiendo como la tensión crecía, como una olla a presión a punto de reventar. Y el detonador tenía nombre: Rebeca, mi nuera, la esposa de mi hijo Mauricio. Durante 6 meses había soportado sus desprecios, sus comentarios envenenados, sus miradas llenas de odio apenas disimulado. Pero esa noche, algo en el aire me decía que ya no se iba a contener más. Miré el reloj de pared, ese viejo reloj de madera que perteneció a mi madre. Las 5:30 de la tarde. En minutos comenzaría a llegar mi familia. Había preparado todo con cuidado obsesivo. El guiso borboteaba en la estufa, el pan recién horneado descansaba sobre la mesa, el mantel color crema cubría el comedor, los cubiertos relucían sin una mancha. Todo perfecto. Como siempre. Como tenía que ser. Porque Rebeca buscaba errores como un sabueso busca sangre. Y cuando los encontraba, atacaba. Escuché el primer auto estacionarse. Caminé hacia la ventana y vi a mi hermana Yolanda bajando de su coche, acompañada de nuestra prima Aurora. Yolanda llevaba su suéter color mostaza favorito y Aurora traía una botella de vino. Las dos charlaban animadamente, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Yolanda me miró directo a los ojos y su sonrisa se congeló. Ella me conoce desde que nací. Sabe leer cada arruga de mi rostro, cada tensión en mis hombros. Entró despacio, me tocó el brazo y susurró: «¿Qué pasa, Amalia?». No respondí. Porque si lo decía en voz alta, si confesaba el miedo que me carcomía por dentro, me derrumbaría antes de tiempo. Y no podía permitírmelo. No todavía. Aurora se fue directo a la cocina con el vino. Yolanda se quedó conmigo en la sala, observándome con esa mezcla de preocupación y alerta que solo una hermana puede tener. Entonces escuché el segundo auto. El plateado. Mi estómago se retorció como si alguien lo hubiera apretado con un puño. Miré por la ventana y ahí estaba, el coche de Mauricio estacionándose justo detrás del de Yolanda. Mi hijo bajó primero. Alto, de hombros anchos, con esa camisa color arena que lo hacía verse como su padre. Siempre cansado últimamente. Siempre con esa sombra de agotamiento en los ojos. Del lado del copiloto bajó ella. Rebeca. Vestido color verde olivo, ajustado como una segunda piel, tacones altísimos que resonaban contra el pavimento con cada paso. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, su maquillaje impecable, su postura erguida y llena de esa arrogancia que ella confundía con elegancia. No miró hacia mi casa. Ni siquiera volteó. Caminaba como una reina que hace un favor con su presencia, como si pisar mi hogar fuera a rebajarse. Y en ese momento lo supe. Lo supe con cada fibra de mi ser. Esa noche, Rebeca no vendría a cenar. Vendría a destruirme. Mauricio tocó el timbre. Respiré hondo, me quité el delantal con manos temblorosas y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, mi hijo me abrazó con ese cariño genuino que siempre me reconfortaba, ese abrazo que me recordaba al niño que solía correr a mis brazos después de la escuela. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa cansada. Rebeca entró detrás de él sin siquiera mirarme. Pasó a mi lado como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble viejo que ya no tiene valor. No hubo saludo. No hubo sonrisa fingida. Nada. Solo ese desprecio silencioso que me atravesaba como un cuchillo. Se dirigió directamente a la sala y se dejó caer en el sofá principal, ese sofá color gris que había sido de mi esposo. Se acomodó como si fuera su casa, como si yo fuera la invitada. Cruzó las piernas, sacó su teléfono y comenzó a revisar mensajes, ignorando por completo a Yolanda y Aurora que la saludaron educadamente. Mauricio me miró con esa expresión de disculpa que ya conocía demasiado bien. Tuvo un día pesado, susurró, como si eso justificara todo.
Siempre había una excusa. Siempre. Volví a la cocina tratando de controlar el temblor en mis piernas. Aurora estaba sirviendo vino en las copas. Me ofreció una y la tomé, aunque casi no bebo. Esa noche necesitaba algo que me diera, aunque fuera una ilusión de valentía. Todo se ve delicioso, Amalia, dijo Aurora con su dulzura habitual. Pero yo apenas podía responder. Porque desde la sala, podía sentir la presencia de Rebeca como una sombra tóxica que se extendía por toda la casa. Podía sentir como el aire se volvía más pesado, más denso, más irrespirable. Yolanda entró a la cocina y cerró la puerta a medias. Me miró fijamente. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó en voz baja. Y yo quise decirle todo. Quise contarle sobre los 6 meses de humillaciones silenciosas, sobre los comentarios venenosos que Rebeca me lanzaba cuando Mauricio no escuchaba, sobre cómo me hacía sentir pequeña, insignificante, inútil en mi propia casa. Quise contarle sobre aquella vez que la encontré revisando los cajones de mi habitación, buscando algo que nunca me explicó qué era. Sobre el día que la escuché por teléfono diciendo que yo era una vieja entrometida que no sabía cuándo desaparecer. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Porque algo me decía que esa noche, muy pronto, ya no necesitaría contarle nada a nadie. Está todo bien, Yolanda, mentí, forzando una sonrisa que no convenció a nadie. Solo son nervios de anfitriona. Mi hermana no me creyó, pero tampoco insistió. Me conocía lo suficiente para saber que cuando yo decidía guardar silencio, era porque tenía mis razones. Asintió despacio y volvió a la sala con Aurora, dejándome sola en la cocina con mis pensamientos y mi miedo. Serví el guiso en la fuente grande de porcelana, esa que uso solo para ocasiones especiales. Mis manos temblaban tanto que casi derramo un poco sobre la mesa. Respiré hondo. Tranquila, Amalia, me dije a mí misma. Tranquila. Pero no estaba tranquila. Y algo me decía que nunca volvería a estarlo. Llamé a todos para que pasaran al comedor. Yolanda y Aurora vinieron inmediatamente, alabando el aroma que salía de la cocina. Mauricio también se levantó, pero Rebeca permaneció sentada en el sofá, con los ojos clavados en su teléfono. ¿Vienes, amor?, le preguntó Mauricio con esa voz suave que reservaba solo para ella. Rebeca levantó la vista lentamente, como si la hubieran interrumpido en algo importantísimo. En un momento, respondió con frialdad. Estoy terminando algo. Mauricio sonrió incómodo y se sentó a la mesa. Yo comencé a servir los platos, tratando de ignorar el hueco vacío donde debería estar mi nuera. Aurora y Yolanda intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El guiso comenzaba a enfriarse. Nadie empezaba a comer. Todos esperábamos educadamente, como si fuera normal que una persona hiciera esperar a toda la familia porque estaba revisando su teléfono. Finalmente, Rebeca se levantó. No caminó hacia el comedor. Caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador sin pedir permiso y sacó una botella de agua. La abrió, bebió un sorbo y solo entonces se dignó a sentarse a la mesa. No pidió disculpas. No dio explicaciones. Se sentó, miró su plato y su expresión cambió. Fue sutil, pero yo lo vi. Esa mueca de disgusto apenas contenida, como si le hubiera servido veneno en lugar de comida. Guiso otra vez, dijo con un tono que pretendía ser casual pero que destilaba desprecio. Siempre lo mismo. No, Amalia. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Mauricio se tensó, pero no dijo nada. Aurora miró su plato incómoda. Yolanda me observó con atención, esperando mi respuesta. Pensé que te gustaba, respondí con la voz más calmada que pude reunir. La última vez repetiste 2 veces. Rebeca soltó una risa corta, sin humor. Ah, sí. Qué educada soy, ¿verdad? Repitiendo plato aunque la comida esté apenas comestible. Mauricio dejó su tenedor sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Rebeca. ¿Qué? Lo cortó ella, volteando hacia él con ojos desafiantes. ¿Ahora no puedo opinar? Tengo que fingir que todo está delicioso cuando claramente tu madre está perdiendo el toque. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. Pero no respondí. Apreté los labios y bajé la mirada. Aurora extendió su mano por debajo de la mesa y apretó la mía, dándome fuerza silenciosa.
La comida está excelente, dijo Yolanda con firmeza, mirando directamente a Rebeca. Como siempre. Rebeca le devolvió la mirada con una sonrisa fría. Por supuesto que dirías eso. Ustedes siempre se protegen entre sí, ¿verdad? La familia perfecta. Comenzó a comer, pero cada bocado parecía un esfuerzo deliberado para demostrar su disgusto. Masticaba lentamente, haciendo pequeñas muecas, suspirando como si estuviera tragando algo horrible. Nadie más comía con normalidad. La tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. ¿Y este mantel?, continuó Rebeca después de un silencio insoportable, tocando la tela con 2 dedos como si fuera algo contaminado. Es el mismo de siempre, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿30? ¿40? 20, respondí en voz baja. Me lo regaló Yolanda. Se nota, dijo Rebeca con una sonrisa cruel. Ya está desgastado. Las manchas ni siquiera salen completamente. Mira aquí. Señaló una zona que, efectivamente, tenía una marca muy tenue que yo había intentado quitar 1000 veces. Es un mantel con historia, intervino Aurora, tratando de suavizar las cosas. Tiene valor sentimental. Valor sentimental, repitió Rebeca con burla. Esa es la excusa que la gente usa cuando no quiere gastar dinero en cosas nuevas. Mauricio cerró los ojos un momento, respirando profundo. Rebeca, por favor. Por favor, ¿qué? Lo enfrentó ella. Por favor, finge que esta casa no parece museo. Por favor, finge que no todo aquí está viejo y anticuado. Miró alrededor con desdén exagerado. Mira estas cortinas. Mira esos muebles. Todo es de otra época, Mauricio. Tu madre vive como si todavía estuviéramos en 1990. Esta es mi casa, dije finalmente, levantando la vista para encontrar sus ojos. Y cada cosa aquí tiene su historia y su razón de estar. Tu casa, repitió Rebeca con una risa seca. Sí, tu casa. Donde arrastras a Mauricio cada 2 semanas para que te haga sentir importante. Para que no te sientas sola. Para que no enfrentes el hecho de que ya nadie te necesita. Cada palabra era una puñalada. Mauricio se levantó de golpe. Ya basta, Rebeca. Pero ella también se levantó, enfrentándolo. ¿Ya basta? ¿Recién ahora te atreves a decir algo? Llevamos 6 meses viniendo a estas cenas horribles y nunca dijiste nada. Nunca me defendiste cuando tu madre me miraba con esa cara de superioridad, como si yo no fuera suficiente para ti. Yo nunca te he mirado así, exploté finalmente, también poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Nunca te he tratado mal. Siempre te he recibido con respeto. ¿Respeto?, escupió Rebeca. ¿Llamas respeto a vigilar cada movimiento que hago? ¿A juzgarme en silencio? ¿A intentar controlar a tu hijo a través de estas estúpidas cenas familiares? Yolanda se levantó, colocándose entre nosotras. Rebeca, creo que estás exagerando. Nadie aquí te ha faltado el respeto. Tú también. Rebeca la miró con furia. Por supuesto. La hermana leal. Todas ustedes son iguales. Viejas amargadas que no soportan ver a una mujer joven brillar. Aurora ahogó un grito. Mauricio pasó ambas manos por su cabello, completamente superado por la situación. Y yo solo podía mirar a esa mujer que había entrado a mi familia y la estaba destruyendo desde adentro. Esa mujer que ahora caminaba de regreso a la sala con pasos furiosos, como si no hubiera terminado. Porque no había terminado. Esto apenas comenzaba. Rebeca se dejó caer nuevamente en el sofá de la sala con tanta fuerza que el mueble crujió. Cruzó los brazos sobre el pecho y clavó su mirada en la pared, como si todos nosotros fuéramos invisibles. Su respiración era agitada, su mandíbula apretada. Estaba furiosa, pero había algo más. Algo calculado en su postura. Mauricio la siguió como un perro herido. Amor, por favor, volvamos a la mesa. Terminemos de cenar y... No tengo hambre, lo cortó sin siquiera mirarlo. Esa comida es incomible. Me quedé de pie junto al comedor, con las manos apretadas contra mi estómago, tratando de controlar el temblor que me recorría completa. Yolanda se acercó a mí y susurró, deberíamos irnos. Esto no está bien.
Pero yo negué con la cabeza. Algo me decía que si me rendía ahora, si dejaba que Rebeca ganara esta batalla, nunca volvería a tener voz en mi propia casa. Nunca volvería a tener dignidad frente a mi hijo. No, dije en voz baja pero firme. Quédense. Aurora recogió algunos platos de la mesa con manos temblorosas, tratando de hacer algo útil en medio del caos. El sonido de la porcelana chocando suavemente era el único ruido en esa casa que de pronto se había vuelto una tumba. Rebeca sacó su teléfono nuevamente y comenzó a teclear con furia. Sus uñas largas y perfectamente pintadas golpeaban la pantalla con violencia. Mauricio se sentó en el sillón individual frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Rebeca de repente, sin levantar la vista de su teléfono. Su voz había cambiado. Ya no era solo enojo. Era veneno puro. Lo peor es que tu madre se cree una santa. Se cree que es la mujer perfecta, la suegra comprensiva, la anfitriona generosa. Levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de odio. Pero yo sé la verdad, Amalia. Sé lo que realmente eres. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que todos podían escucharlo. No sé de qué estás hablando. ¿No? Rebeca se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿No sabes de qué hablo? ¡Qué conveniente! Se levantó lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Caminó hacia mí con pasos medidos, deliberados. Yolanda instintivamente se colocó a mi lado, pero Rebeca la ignoró por completo. Hace 3 meses, comenzó con voz peligrosamente calmada, te confié algo importante. Te pedí un favor porque creí, ingenuamente, que podía confiar en la madre de mi esposo. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Podía oler su perfume caro, ver cada detalle de su maquillaje impecable, sentir el calor de su furia. Te pedí que me guardaras algo. Algo valioso. Algo que necesitaba mantener seguro por un tiempo. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de recordar. 3 meses atrás, no recordaba ningún favor, ninguna petición. ¿De qué estaba hablando? Rebeca, yo no recuerdo. Claro que no recuerdas, explotó, y su grito hizo que Aurora dejara caer un tenedor que rebotó contra el piso con un ruido metálico. Porque para ti no significó nada. Porque lo tomaste como si fuera tuyo. Mauricio se levantó alarmado. ¿De qué estás hablando? Rebeca se volteó hacia él con ojos brillantes. No sé si era por lágrimas o por pura rabia. Le di a tu madre $15,000 para que me los guardara. $15,000. Mauricio. Dinero que había ahorrado durante años para nuestra casa nueva, para nuestro futuro. El mundo se detuvo. $15,000. Yo nunca había visto esa cantidad de dinero junta en mi vida, mucho menos había recibido algo así para guardar. Eso es mentira, dije con voz temblorosa pero clara. Yo nunca recibí ningún dinero tuyo. ¿Mentira? Rebeca soltó una carcajada histérica. ¿Mentira? Viniste tú a pedírmelo. Me dijiste que lo necesitabas para unos gastos, que me lo devolverías en 1 mes. Y yo, como una idiota, te creí. Las palabras no tenían sentido. Nada de lo que decía tenía sentido. Yo jamás le había pedido dinero a nadie, mucho menos a ella. Vivía con mi pensión modesta pero suficiente. Nunca había necesitado pedir prestado. Mauricio, me volteé hacia mi hijo, buscando algo de cordura en sus ojos. Hijo, yo jamás. Pero Mauricio miraba a Rebeca con una mezcla de confusión y horror. ¿$15,000? ¿De dónde sacaste $15,000? Y ahí fue cuando vi el primer destello de pánico en los ojos de Rebeca. Fue apenas un segundo, una fracción de momento donde su máscara perfecta se resquebrajó. Son mis ahorros, dijo rápidamente. De mi trabajo, de mis bonos, de... Tú no recibes bonos, la interrumpió Mauricio, poniéndose de pie lentamente. Y tu sueldo apenas nos alcanza para los gastos mensuales. Siempre lo has dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Yo había ahorrado. Durante años. Tú no sabías porque quería darte una sorpresa.
Pero su voz ya no sonaba convincente. Sonaba desesperada. «Y se lo diste a mi madre para que te lo guardara», repitió Mauricio lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. «Sin decirme nada. $15,000. Sí. Y ella me los robó». Rebeca me señaló con un dedo acusador, recuperando su furia. «Por eso vengo cada 2 semanas a esta maldita casa. Para vigilarla. Para ver si encuentro alguna señal de dónde escondió mi dinero». Yolanda soltó un sonido de incredulidad. «Esto es ridículo. Amalia, jamás». «Cállate», le gritó Rebeca. «Tú no sabes nada. Ninguna de ustedes sabe nada». Se volteó hacia mí nuevamente, con los ojos desorbitados. «Devuélveme mi dinero, Amalia. Ahora. O juro por Dios que voy a...» «¿Qué vas a qué?», pregunté, y por primera vez en toda la noche, mi voz salió completamente firme. Sin miedo. Sin temblor. Porque en ese momento, mientras la miraba desmoronarse frente a mí, algo hizo clic en mi memoria. 3 meses atrás. Una tarde cualquiera. Rebeca había venido sola a mi casa, algo que nunca hacía. Había sido extrañamente amable, casi dulce. Me había ayudado a ordenar algunos cajones de la cocina. Y su bolso. Su bolso grande de cuero color café había quedado abierto sobre la mesa. Cuando ella fue al baño, algo había caído de ese bolso. Un papel doblado. Yo lo había recogido para devolvérselo. Pero antes de doblarlo nuevamente, mis ojos habían capturado algunas palabras impresas en el encabezado. Banco Santander. Cuenta de ahorros. Nombre de la titular, Rebeca Sánchez Márquez. Su nombre de soltera. Una cuenta que Mauricio no conocía. Y ahora, mientras ella me gritaba sobre dinero robado, sobre $15,000 que supuestamente yo le había quitado, las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. Ella nunca me había dado ningún dinero. Ella había movido ese dinero de esa cuenta secreta. Y ahora necesitaba una explicación para su desaparición. Necesitaba a un culpable. Y ese culpable iba a ser yo. La sala se había convertido en un ring de boxeo invisible. Rebeca respiraba agitadamente, con las manos cerradas en puños a los costados de su cuerpo. Yo permanecía quieta, procesando la revelación que acababa de golpearme como un relámpago en medio de la tormenta. Esa cuenta bancaria. Ese papel que había caído de su bolso 3 meses atrás. No había sido un accidente. Había sido una señal. Una advertencia del universo que yo no había sabido interpretar a tiempo. «Estoy esperando», dijo Rebeca con voz cortante, cruzándose de brazos. «Devuélveme mi dinero o llamo a la policía ahora mismo. Te denuncio por robo, Amalia. Y a tu edad, con tus problemas de salud, no creo que la cárcel sea un lugar muy cómodo». Aurora ahogó un grito. Yolanda dio un paso hacia adelante, furiosa. «¿Cómo te atreves a amenazar a mi hermana? Ella nunca ha robado nada en su vida». «No necesito que me creas». Rebeca sacó su teléfono y comenzó a marcar. «Deja que la policía investigue. Seguro encuentran el dinero escondido en alguno de esos muebles viejos y decrépitos». Mauricio finalmente reaccionó. Se interpuso entre su esposa y yo, con las manos extendidas como si tratara de detener un tren en movimiento. Para ahora mismo, Rebeca. Esto se salió completamente de control». «¿Qué se salió de control?», lo enfrentó ella. «¿Que tu madre sea una ladrona? ¿Que nos haya robado $15,000? Eso es lo que se salió de control». «¿Qué estás mintiendo?», explotó Mauricio, y su voz retumbó en las paredes con una fuerza que nunca antes le había escuchado. «Estás mintiendo y no entiendo por qué». Rebeca palideció ligeramente, pero recuperó la compostura casi de inmediato. «¿Cómo te atreves? ¿Estás llamándome mentirosa? ¿Vas a creerle a ella en lugar de a tu propia esposa?» «No sé a quién creerle», admitió Mauricio, pasándose ambas manos por el cabello con desesperación. «Pero nada de esto tiene sentido, Rebeca. Nada. ¿Por qué mi madre querría robar dinero? ¿Por qué guardarías $15,000 con ella en lugar de en el banco? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías esa cantidad ahorrada?» Cada pregunta era una estocada directa al corazón de la narrativa de Rebeca. Y yo podía verla empezar a tambalearse. «Porque no confío en los bancos», respondió rápidamente.
Porque quería que estuviera en un lugar seguro. Porque pensé que podía confiar en la madre de mi esposo. Los bancos son literalmente el lugar más seguro para guardar dinero, dijo Yolanda con voz cargada de escepticismo. Esa excusa no tiene ningún sentido. Rebeca la fulminó con la mirada. No te pedí tu opinión. Pero la vas a escuchar de todas formas, continuó Yolanda, cruzándose de brazos. Porque lo que estás haciendo aquí no es buscar justicia. Es humillar a mi hermana. Es destruirla frente a su propia familia. Y no voy a permitirlo. No vas a permitirlo, Rebeca soltó una risa histérica. ¿Y qué vas a hacer? ¿Proteger a la ladrona? ¿Encubrirla? Basta, grité finalmente, sorprendiéndome a mí misma. Mi voz salió con una fuerza que no sabía que tenía guardada. Basta ya, Rebeca. Todos se voltearon hacia mí. El silencio cayó como un manto pesado. Me temblaban las rodillas, pero me mantuve firme. Respiré profundo, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Nunca, comencé con voz clara y fuerte, nunca en mi vida te he pedido dinero. Nunca me has dado dinero para guardar. Nunca he entrado a tu casa sin permiso. Nunca he tocado nada que no me pertenezca. Rebeca abrió la boca para interrumpirme, pero levanté una mano y, sorprendentemente, se quedó callada. Sé que no soy perfecta, continué. Sé que mi casa es vieja. Sé que mis muebles están desgastados. Sé que mi ropa no es de diseñador y que mi comida no es gourmet. Pero tengo algo que tú nunca tendrás. Di un paso hacia ella, sosteniéndole la mirada. Tengo dignidad. Y honestidad. Y una familia que me conoce lo suficiente como para saber que jamás robaría un centavo de nadie. Palabras bonitas, escupió Rebeca, pero su voz había perdido fuerza. No cambian el hecho de que mi dinero desapareció. Tu dinero, repetí lentamente. Tu dinero que supuestamente me diste a guardar hace 3 meses. Exactamente. 3 meses, volví a decir, esta vez mirando a Mauricio. Hace 3 meses. Fin de agosto. Mauricio frunció el ceño, confundido por el cambio de dirección de la conversación. Sí, y... Fin de agosto fue cuando viniste sola a mi casa, ¿verdad, Rebeca? Dije, volviendo mi atención hacia ella. Aquella tarde que dijiste que querías pasar tiempo conmigo, que querías conocerme mejor. Vi cómo sus ojos se tensaban ligeramente. Apenas un destello, pero estaba ahí. Me ayudaste a ordenar la cocina, continué. Fuiste muy amable, muy atenta, tan distinta a como había sido los meses anteriores. ¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó con voz tensa. ¿A qué ese día?, dije lentamente, sintiendo como las piezas finalmente encajaban todas juntas. Tu bolso quedó abierto sobre mi mesa. Y cuando fuiste al baño, algo cayó de él. Rebeca se puso rígida como una estatua. Su rostro, antes rojo de furia, comenzó a perder color. Un papel, continué. Un papel doblado que recogí para devolvértelo después. Pero mis ojos vieron algo antes de doblarlo nuevamente. Mauricio me miraba fijamente, tratando de entender. Yolanda y Aurora contenían la respiración. Vi un encabezado. De un banco. Con tu nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el reloj de pared pareció dejar de hacer tic-tac. Tu nombre de soltera, agregué con voz suave pero mortal. Rebeca Sánchez Márquez. Una cuenta del Banco Santander. De la sucursal de Avenida Reforma. Rebeca había perdido todo el color de su rostro. Sus labios temblaban, pero no salían palabras de ellos. ¿De qué está hablando?, preguntó Mauricio, volteándose hacia su esposa. ¿Qué cuenta? ¿Qué es esto? Yo no. Rebeca comenzó a balbucear. Eso no tiene nada que ver con... Tienes una cuenta bancaria que yo no conozco, insistió Mauricio, y su voz estaba volviendo peligrosamente baja. Una cuenta a tu nombre de soltera. Es una cuenta vieja, dijo Rebeca rápidamente. De antes de casarnos. Nunca la cerré. No tiene importancia. Si no tiene importancia, ¿por qué nunca me la mencionaste? La voz de Mauricio estaba cargada de dolor y desconfianza. Llevamos 5 años casados, Rebeca. 5 años. Y nunca,
Ni una sola vez mencionaste que tenías una cuenta bancaria separada. Porque olvidé que existía, intentó defender Rebeca, pero su voz sonaba hueca. Desesperada. Olvidaste, repetí yo, y esta vez mi voz tenía un filo de acero que nunca antes había usado, que existía una cuenta donde guardabas dinero. Dinero que Mauricio no sabía que tenías. Me acerqué un paso más. Rebeca retrocedió instintivamente. Dinero que ahora dices que me diste a guardar. Dinero que supuestamente yo te robé. Otro paso. Pero nunca me diste nada, ¿verdad, Rebeca? Ella negaba con la cabeza, pero no salían palabras de su boca. El dinero desapareció de esa cuenta secreta. Y necesitabas una explicación. Necesitabas justificar ante Mauricio por qué ese dinero ya no estaba. Por qué $15,000 se habían esfumado. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Rebeca, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico puro. Así que inventaste esta historia. Terminé. Me acusaste de robo frente a mi familia para cubrir lo que realmente hiciste con ese dinero. Mauricio miraba a su esposa como si fuera una extraña. Como si nunca antes la hubiera visto realmente. Rebeca, dijo con voz quebrada. Dime que no es verdad. Dime que mi madre está equivocada. Pero Rebeca no podía hablar. Solo podía llorar y temblar, atrapada en su propia red de mentiras. Rebeca estaba temblando. Todo su cuerpo se sacudía como si una corriente eléctrica la atravesara. Las lágrimas corrían por su rostro, arrastrando el rímel caro que siempre usaba, dejando surcos negros sobre sus mejillas perfectamente maquilladas. Abrió la boca varias veces, tratando de articular palabras, pero solo salían sonidos entrecortados, incoherentes. Mauricio dio un paso atrás, alejándose de ella como si su cercanía quemara. Su expresión era una mezcla devastadora de traición, confusión y dolor. Las manos le temblaban a los costados del cuerpo. 5 años, susurró, más para sí mismo que para cualquiera de nosotros. 5 años casados y no sé quién eres. Mauricio, por favor. Rebeca extendió una mano hacia él, pero mi hijo retrocedió otro paso. Eso pareció romper algo dentro de ella. Por favor, escúchame. Déjame explicar. ¿Explicar qué? La voz de Mauricio salió rota, casi irreconocible. ¿Explicar que tienes una cuenta bancaria secreta? ¿Explicar que me mentiste? ¿Explicar que acusaste a mi madre de robo para cubrir tus propias mentiras? No es lo que piensas, gritó Rebeca, y su voz era pura desesperación. La cuenta es real. El dinero era real. Pero ella... Se volteó hacia mí con ojos salvajes, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarla del abismo que se abría bajo sus pies. Tú lo viste, me acusó con el dedo tembloroso. Viste el estado de cuenta. Admítelo. Lo viste y por eso supiste dónde tenía el dinero guardado. Por eso pudiste robármelo. Era impresionante. Incluso al borde del colapso total, seguía intentando construir su mentira, seguía tratando de convertirme en la villana de su historia retorcida. Pero yo ya no tenía miedo. Sí, dije con calma absoluta. Vi el estado de cuenta. Por accidente. Cuando cayó de tu bolso. Rebeca abrió los ojos con algo parecido a la esperanza. Como si mi admisión fuera una cuerda que la salvaría de ahogarse. ¿Lo ves? Le dijo a Mauricio rápidamente. ¿Lo ves? Ella lo admite. Ella sabía de la cuenta. Ella sabía dónde estaba el dinero. Sabía que existía una cuenta, la corregí con voz firme. Vi tu nombre. Vi el nombre del banco. Vi que era una cuenta de ahorros. Hice una pausa deliberada, dejando que el silencio se extendiera como una telaraña. Pero nunca vi cuánto dinero tenías ahí. Nunca vi movimientos. Nunca vi nada más que el encabezado antes de volver a doblar el papel y dejarlo sobre la mesa para que lo recogieras. La esperanza en los ojos de Rebeca comenzó a desvanecerse. Y lo que es más importante, continué, sintiendo como cada palabra era un clavo en el ataúd de sus mentiras, nunca toqué ese dinero. Porque nunca me lo diste. Porque esa cuenta es tuya, secreta, escondida de tu esposo. Eso no prueba nada, intentó Rebeca débilmente. Todavía pudiste. ¿Puder qué? La interrumpí. ¿Hackear tu cuenta bancaria?
¿Ir al banco a retirar dinero de una cuenta que no está a mi nombre? ¿Con qué identificación, Rebeca? ¿Con qué autorización? Ella no tenía respuesta. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Yolanda, que había permanecido en silencio observando todo el intercambio, habló con voz cargada de desprecio. Esto es patético. Has venido aquí, a humillar a mi hermana, a destruirla frente a su familia, basándote en una mentira tan transparente que un niño podría verla. No es mentira, insistió Rebeca, pero su voz ya no tenía convicción. Sonaba hueca, desesperada, perdida. Aurora, que había permanecido prácticamente paralizada durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. ¿Dónde está el dinero realmente, Rebeca? Era la pregunta correcta. La pregunta que todos estábamos pensando, pero que nadie se había atrevido a hacer directamente. Rebeca se volvió hacia Aurora con ojos desorbitados. ¿Qué? El dinero, repitió Aurora con suavidad pero firmeza. $15,000 no desaparecen así como así. Si Amalia no lo tiene, y sabemos que no lo tiene, entonces ¿dónde está? Yo no. Rebeca comenzó a retroceder, como si físicamente pudiera alejarse de la pregunta. ¿Lo gastaste? Preguntó Mauricio con voz muerta. ¿Es eso? Gastaste $15,000 sin decirme nada y ahora necesitas culpar a alguien. No, gritó Rebeca. Yo no gasté nada. El dinero estaba ahí. Estaba guardado. Y ahora no está. ¿Guardado dónde? Presionó Mauricio, dando un paso hacia ella. ¿Guardado con mi madre, como dices? ¿O guardado en tu cuenta secreta del banco? Rebeca se llevó las manos a la cabeza, jalando su cabello perfectamente peinado. Estaba perdiendo el control completamente. Estaba guardado. Estaba seguro. Y alguien lo tomó. ¿Quién? Exigió Mauricio. Si no fue mi madre, ¿quién? Y entonces vi algo en los ojos de Rebeca. Un destello de algo más que pánico. Algo más que desesperación. Era culpa. Culpa pura y devastadora. Y de repente, lo supe. Lo supe con cada fibra de mi ser. El dinero no había sido robado. El dinero había sido usado. Para algo que ella no quería que Mauricio supiera. Me acerqué a ella lentamente. Rebeca me observaba como un animal acorralado observa al cazador. Había terror en sus ojos, pero también resignación. Como si supiera que lo que venía era inevitable. Me detuve frente a ella, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro destruido. Las lágrimas. El rímel corrido. El temblor en sus labios. Y entonces, con voz suave pero letal, hice la pregunta. La única pregunta que importaba. La pregunta que cambiaría todo. Rebeca, dije lentamente, dejando que cada palabra cayera como una piedra en un lago silencioso. Ese dinero que dices que guardaste en mi casa hace 3 meses, ¿era el mismo dinero que sacaste de tu cuenta secreta del Banco Santander? ¿De esa cuenta en la sucursal de Avenida Reforma que abriste con tu nombre de soltera? Esa cuenta que Mauricio no sabe que existe. Hice una pausa, observando cómo el color abandonaba completamente su rostro. Porque si me lo diste a mí para guardarlo, como dices, continué con voz cada vez más firme. Entonces, ¿por qué necesitabas esconderlo de tu propio esposo? ¿Por qué no dejarlo en el banco, donde estaría seguro? ¿Por qué traerlo a mi casa? Rebeca abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿O acaso, y aquí mi voz se volvió de acero puro, nunca me diste ese dinero? ¿Lo sacaste de tu cuenta secreta y lo usaste para algo que no puedes contarle a Mauricio? Y ahora que él posiblemente descubrió o está por descubrir esa cuenta, necesitas justificar por qué el dinero ya no está ahí. El silencio que siguió fue absoluto. Rebeca me miraba con ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca temblaba incontrolablemente. Sus manos se aferraban a su propia ropa como si eso pudiera mantenerla de pie. ¿Qué hiciste con el dinero, Rebeca?, preguntó Mauricio, y su voz era apenas un susurro fantasmal. ¿Qué hiciste? Rebeca comenzó a negar con la cabeza, una y otra vez, como si pudiera borrar la realidad con ese simple gesto. No, esto no está pasando. Responde, exigió Mauricio, y por primera vez en toda la noche, había verdadera dureza en su voz. ¿Qué hiciste con nuestro dinero?
No es nuestro dinero, explotó Rebeca finalmente. Era mi dinero. Mío. Yo lo gané. Yo lo ahorré. Yo tenía derecho a usarlo como quisiera. Y ahí estaba. La confesión. No en las palabras exactas, pero en el sentimiento detrás de ellas. El dinero había sido usado. Por ella. Para algo que consideraba solo suyo. Y toda esta escena, toda esta humillación que me había hecho pasar, había sido una cortina de humo. Un espectáculo desesperado para desviar la atención de su propia culpa. Mauricio se dejó caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Tenía las manos sobre el rostro, y sus hombros temblaban. Rebeca lo miraba con horror, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Lo que había destruido. Rebeca comenzó a retroceder, paso a paso, como si alejarse físicamente de nosotros pudiera borrar lo que acababa de confesar. Sus tacones resonaban contra el piso de madera con un sonido hueco que parecía marcar cada segundo de su derrumbe. Mauricio, susurró con voz quebrada, extendiendo las manos hacia él como una súplica desesperada. Mauricio, por favor, déjame explicar. Pero mi hijo no levantó la vista. Permanecía sentado en el sillón con la cabeza entre las manos, los hombros tensos, la respiración agitada. Era como si estuviera procesando no solo la mentira, sino la traición completa que representaba. ¿Explicar qué?, preguntó finalmente sin mirarla. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. ¿Explicar que tienes una cuenta bancaria secreta? ¿Explicar que tenías $15,000 escondidos de mí? ¿Explicar que acusaste a mi madre de robo para cubrir tus propias mentiras? No fue así, gritó Rebeca, y su voz se quebró en un sollozo. No fue así. Tú no entiendes. Entonces hazme entender. Mauricio levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos encontraron los de ella, vi algo que me partió el corazón. Vi dolor puro. Traición profunda. Amor muriendo en tiempo real. Hazme entender cómo llegamos a este punto. Hazme entender cómo mi esposa pudo pararse en la casa de mi madre y acusarla de ladrona cuando todo era mentira. Yo pensé. Rebeca se llevó las manos a la boca, tratando de contener los sollozos. Yo pensé que si te decía la verdad, me dejarías. Pensé que me odiarías. Y esto es mejor. La voz de Mauricio subió de volumen por primera vez. ¿Destruir a mi madre es mejor? ¿Mentirme es mejor? ¿Tener secretos financieros es mejor? Yo solo quería tener algo mío, explotó Rebeca. Algo que fuera solo mío. Sin que nadie me cuestionara. Sin que nadie me dijera cómo gastarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas afiladas. Yolanda soltó un sonido de incredulidad. ¿Entonces admites que gastaste el dinero? ¿Que no te lo robaron? Rebeca se giró hacia ella con los ojos encendidos. No te pedí tu opinión. Pero la vas a escuchar de todas formas, respondió Yolanda con una calma mortal. Porque lo que hiciste aquí esta noche no tiene nombre. Humillaste a mi hermana. La acusaste de un crimen que no cometió. La hiciste dudar de sí misma. Y todo por tu propia cobardía. Tú no sabes nada de mi vida, le gritó Rebeca. Nada de lo que he tenido que soportar. Nada de lo que he tenido que sacrificar. Sacrificar, repitió Aurora con voz suave pero llena de asombro. ¿A qué te has tenido que sacrificar exactamente, Rebeca? Tienes un esposo que te ama, una familia que te recibió, un techo sobre tu cabeza. Una familia que me juzga, la interrumpió Rebeca. Una suegra que me mira como si nunca fuera suficiente. Un esposo que siempre está del lado de su madre. Eso es mentira, grité finalmente, sintiendo como la indignación hervía dentro de mí. Yo nunca te juzgué. Nunca te hice sentir menos. Siempre te traté con respeto. ¿Respeto? Rebeca se rió con amargura. ¿Llamas respeto a esas miradas? ¿A esos comentarios pasivo-agresivos? ¿A hacerme sentir que nunca soy suficiente para tu precioso hijo? Nunca hice nada de eso. Mis manos temblaban de pura frustración. Todo está en tu cabeza. Tú creaste un enemigo que nunca existió para justificar tu propio comportamiento. Mauricio se puso de pie lentamente. Caminó hacia Rebeca con pasos medidos, deliberados. Cuando estuvo frente a ella,
La miró directamente a los ojos. ¿En qué gastaste el dinero?, preguntó con voz peligrosamente baja. Rebeca negó con la cabeza, retrocediendo. No importa. Importa, insistió Mauricio. Importa mucho. Porque si voy a perdonar algo, necesito saber exactamente qué estoy perdonando. Si es que puedo perdonarlo. Mauricio, por favor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rebeca ahora. No me hagas decirlo. Dilo, ordenó él. Dime en qué gastaste $15,000 sin que yo lo supiera. Dime para qué necesitabas una cuenta bancaria secreta. Dime por qué me mentiste durante años. Rebeca se cubrió el rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. Su cuerpo entero se sacudía. Parecía estar desmoronándose desde adentro. Yo tenía deudas, confesó finalmente entre sollozos. Deudas de antes de casarnos. Tarjetas de crédito. Préstamos personales. Cosas que te oculté porque tenía miedo de que no quisieras casarte conmigo si sabías. Mauricio dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Fueron errores de juventud, se defendió Rebeca desesperadamente. Compras tontas. Viajes. Ropa. Cosas que no podía pagar pero que quería tener. Y cuando te conocí, ya era demasiado tarde. La deuda era enorme. ¿Cuánto?, preguntó Mauricio con voz temblorosa. Rebeca no respondió. Solo lloraba. ¿Cuánto, Rebeca? $30,000, susurró finalmente. Cuando nos casamos, debía $30,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora se llevó una mano a la boca. Yolanda negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. $30,000, repitió Mauricio como si las palabras fueran de un idioma extranjero. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? En estos 5 años de matrimonio, nunca pensaste que merecía saberlo. Tenía miedo, sollozó Rebeca. Miedo de que me juzgaras. Miedo de que me dejaras. Así que abrí esa cuenta con mi nombre de soltera y empecé a depositar ahí cada centavo que podía ahorrar. Cada bono. Cada regalo de dinero. Todo lo que conseguía sin que lo supieras. Y aún así no fue suficiente, dije yo, comenzando a comprender el cuadro completo. $30,000 de deuda y solo habías ahorrado 15,000. Rebeca asintió miserablemente. Los intereses seguían creciendo. Los bancos me llamaban. Me amenazaban. Necesitaba pagar o iban a embargar mis cosas. Iban a contactarte para reclamar la deuda conyugal. Por eso sacaste el dinero, concluyó Mauricio con voz muerta. Por eso los $15,000 desaparecieron de tu cuenta. Los usé para pagar parte de la deuda, admitió Rebeca entre sollozos. Para mantener a los acreedores tranquilos por un tiempo más. Para ganar tiempo mientras pensaba cómo conseguir el resto sin que te enteraras. ¿Y la acusación contra mi madre?, pregunté, sintiendo como la pieza final del rompecabezas se encajaba en su lugar. Eso también era parte de tu plan. Rebeca me miró con ojos rojos e hinchados. Yo pensé que si te acusaba, si hacía suficiente escándalo, Mauricio se alejaría de ti. Se alejaría de esta casa. Y entonces podría convencerlo de mudarnos lejos, a otra ciudad, donde los acreedores no me encontraran. Donde pudiéramos empezar de nuevo. La maldad fría y calculada detrás de su plan me dejó sin aliento. Ibas a destruir mi relación con mi hijo, dije lentamente, para escapar de tus propias consecuencias. Ibas a hacerlo creer que su madre era una ladrona, que era una mala persona, todo para que te siguiera ciegamente a donde tú quisieras. Yo no sabía qué más hacer, gritó Rebeca desesperadamente. Estoy ahogándome en deudas. Los llamados no paran. Las amenazas no paran. Necesitaba una salida. Y sacrificarme a mí era tu salida. Mi voz salió cargada de dolor y decepción. Destruir a una mujer de 68 años era tu solución. Rebeca no tenía respuesta. Solo podía llorar y temblar, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. Mauricio caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos. Sus hombros se movían con cada respiración pesada. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza tan profunda que me dolió escucharla.
No sé quién eres, dijo sin voltear. Pensé que te conocía. Pensé que éramos un equipo. Pero todo era mentira. No todo era mentira. Rebeca corrió hacia él, tratando de tocarlo, pero Mauricio se apartó. Te amo. Eso nunca fue mentira. Solo cometí errores. Errores que estaba tratando de arreglar. Arreglar destruyendo a mi madre. Mauricio se volteó finalmente, y había lágrimas en sus ojos. Eso no es arreglar nada, Rebeca. Eso es ser un monstruo. La palabra quedó suspendida en el aire como un veredicto final. Monstruo. Mauricio había llamado monstruo a su propia esposa, y la devastación en su rostro mostraba que él mismo no podía creer que esas palabras hubieran salido de su boca. Rebeca retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Su espalda chocó contra la pared de la sala y se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, sollozando de una manera que era casi animal. Gutural. Desesperada. No soy un monstruo, repetía entre sollozos. No soy un monstruo. Solo estoy asustada. Solo estoy asustada. Pero nadie se movió hacia ella. Nadie le ofreció consuelo. Porque lo que había hecho era imperdonable, y todos en esa sala lo sabíamos. Yolanda se acercó a mí y me rodeó con sus brazos. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo también estaba temblando. Todo el peso de la noche, toda la tensión acumulada, toda la humillación sufrida, comenzó a caer sobre mí como una avalancha. Está bien, susurró mi hermana contra mi cabello. Ya pasó. Ya terminó. Pero no había terminado. No realmente. Porque ahora teníamos que lidiar con las consecuencias de lo que Rebeca había destruido esta noche. Aurora se acercó a Mauricio, tocándole suavemente el hombro. ¿Estás bien?, preguntó con voz maternal. Mauricio negó con la cabeza lentamente. No, no estoy bien. No sé si volveré a estar bien. Se volteó hacia mí, y la mirada en sus ojos era de pura agonía. Mamá, yo no tengo palabras. Lo que ella te hizo. Lo que casi me hace creer. Su voz se quebró y comenzó a llorar. Mi hijo, ese hombre adulto de 40 años, lloraba como un niño frente a mí. Me acerqué a él y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Tú no sabías, le susurré. Tú no eres responsable de sus mentiras. Pero casi te pierdo, sollozó contra mi hombro. Casi creo sus mentiras. Casi permito que te destruya. ¿Qué clase de hijo hace eso? Un hijo que ama a su esposa, respondí con voz suave. Un hijo que quiere creer lo mejor de las personas que ama. No te culpes por su manipulación. Desde su posición en el suelo, Rebeca nos observaba. Su rímel había corrido completamente, dejando manchas negras por toda su cara. Su vestido verde olivo estaba arrugado. Su cabello, antes perfecto, ahora caía en mechones desordenados. Era la imagen misma del colapso total. Lo siento, susurró con voz rota. Lo siento mucho. Yo solo estaba desesperada. La desesperación no justifica la crueldad, dijo Yolanda con dureza. La desesperación no te da derecho a destruir a otra persona para salvarte a ti misma. ¿Y qué se suponía que debía hacer?, preguntó Rebeca con un destello de su antigua defensiva. ¿Confesarle a Mauricio? ¿Decirle que he estado mintiendo durante 5 años? ¿Que me casé con él mientras ocultaba una deuda enorme? ¿Me habrías perdonado, Mauricio? De verdad. Mauricio se separó de mí lentamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hasta quedar frente a Rebeca. Se arrodilló para estar a su nivel, mirándola directamente a los ojos. Nunca lo sabremos, dijo con voz calmada pero fría. Porque nunca me diste la oportunidad de demostrarte quién soy realmente. Nunca confiaste en mí lo suficiente como para ser honesta. Tenía miedo, comenzó Rebeca. El miedo no es excusa para lo que hiciste esta noche, la interrumpió Mauricio. Acusaste a mi madre de robo. La humillaste. La hiciste llorar. La trataste con un desprecio que nunca merecería. Y lo hiciste deliberadamente, calculadamente, para cubrir tus propias mentiras. Se puso de pie, alejándose de ella. Eso no lo hace el miedo, Rebeca. Eso lo hace la maldad. Rebeca sollozó más fuerte,
cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz ahogada. ¿Qué va a pasar con nosotros? Mauricio no respondió inmediatamente. Caminó hacia la ventana nuevamente, mirando hacia la oscuridad de la noche. Cuando finalmente habló, su voz era de una calma escalofriante. «Voy a llevarte a casa esta noche», dijo sin voltear. «Mañana vas a empacar tus cosas y te vas a ir a vivir con tu madre mientras resolvemos esto». ¿Resolverlo? Rebeca levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué significa eso? Divorcio. Significa que necesito tiempo, respondió Mauricio, finalmente volteando para mirarla. Tiempo para procesar esto. Tiempo para decidir si puedo perdonar algo así. Tiempo para hablar con abogados sobre tus deudas y ver qué responsabilidad legal tengo yo ahora. No puedes dejarme. Rebeca se puso de pie tambaleándose. Mauricio, por favor. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Podemos qué? La voz de Mauricio subió ligeramente. ¿Podemos fingir que esto nunca pasó? ¿Podemos pretender que no trataste de destruir a mi madre? ¿Podemos actuar como si 5 años de mentiras no significaran nada? Negó con la cabeza lentamente. No sé si hay un nosotros después de esto, Rebeca. Sinceramente, no lo sé. Rebeca emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad grito de desesperación. Se dejó caer nuevamente contra la pared, deslizándose hasta el suelo como un títere al que le hubieran cortado los hilos. Aurora miró su reloj con discreción. «Creo que Yolanda y yo deberíamos irnos», dijo con suavidad. «Esta familia necesita espacio para procesar todo esto». Yolanda asintió, pero antes de moverse, me miró directamente. «Vas a estar bien». Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «Sí. Mauricio está aquí». Mi hermana me abrazó fuertemente. «Te llamo mañana temprano», susurró en mi oído. «Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me llamas». «Entendido». «Entendido», respondí con un nudo en la garganta. Aurora también me abrazó antes de irse. «Eres una mujer fuerte, Amalia. Más fuerte de lo que ellos pensaban». Las dos se despidieron de Mauricio con abrazos silenciosos cargados de significado y salieron de la casa, dejando un vacío que parecía más grande que su mera ausencia física. El silencio que quedó era pesado, opresivo. Rebeca seguía en el suelo, llorando en silencio. Mauricio permanecía junto a la ventana, con los hombros tensos. Y yo estaba de pie en medio de mi propia sala, sintiéndome extrañamente desconectada de todo. «Necesito que te levantes», dijo Mauricio finalmente, volviéndose hacia Rebeca. «Necesito que vayas al baño, te laves la cara y te recompongas lo suficiente para que podamos irnos». «No quiero irme», sollozó Rebeca. «No quiero dejar a tu madre pensando que soy un monstruo». «Pero lo eres», dije suavemente, sorprendiéndome a mí misma con la calma de mi voz. «Al menos esta noche, lo fuiste». Rebeca me miró con ojos devastados. «¿Me odias?». Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿La odiaba? Había pasado por todas las emociones posibles en las últimas horas. Miedo, humillación, dolor, indignación. ¿Pero odio? No te odio, respondí finalmente. Pero tampoco puedo perdonarte. Al menos no ahora. Quizás nunca. Lo que hiciste fue imperdonable, Rebeca. Y las consecuencias de eso las vas a cargar tú sola. Me acerqué a ella, mirándola desde arriba. Intentaste destruirme para salvarte a ti misma. Convertiste mi hogar en un campo de batalla. Usaste a mi hijo como arma contra mí. Y todo por tu propia cobardía. Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Así que no te odio. Pero tampoco quiero volverte a ver en mi casa. Al menos no hasta que hayas enfrentado las consecuencias de tus acciones. Hasta que hayas aprendido que las personas no son piezas desechables en tu juego de supervivencia. Rebeca comenzó a sollozar nuevamente, pero esta vez no había dramatismo en ello. Solo un dolor genuino y profundo. Mauricio se acercó a ella y le extendió la mano. «Vamos», dijo con voz cansada. «Es hora de irnos». Rebeca tomó su mano y se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban tanto que Mauricio tuvo que sostenerla para evitar que cayera.
Caminaron hacia la puerta en silencio. Antes de salir, Mauricio se volvió hacia mí una última vez. «Te amo, mamá», dijo con voz quebrada. «Y lo siento. Siento todo». «Yo también te amo», respondí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. «Y no tienes nada que sentir. Nada de esto fue tu culpa». Asintió, incapaz de hablar más. Luego salió con Rebeca, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Y yo me quedé sola en mi sala, rodeada del desastre de la cena interrumpida, procesando lo que acababa de suceder. La tormenta había pasado, pero las cicatrices quedarían para siempre. El silencio que quedó después de que se fueron era diferente al silencio anterior. Ya no era tenso, no era amenazante. Era vacío, como si la casa misma estuviera exhausta después de haber sido testigo de tanta destrucción emocional. Me quedé de pie en medio de la sala por un tiempo que no pude medir. Segundos, minutos, tal vez horas. Mi cuerpo estaba entumecido, mi mente en blanco. Era como si todo el peso de la noche finalmente hubiera caído sobre mí y me hubiera aplastado hasta convertirme en algo inmóvil. Eventualmente, mis piernas comenzaron a moverse por instinto. Caminé hacia el comedor, donde los platos de comida se habían quedado intactos, fríos, abandonados. El guiso que había preparado con tanto cuidado ahora parecía un monumento a la futilidad. Toda esa preparación, toda esa preocupación, para terminar en esto. Comencé a recoger los platos con movimientos mecánicos. Uno por uno, los llevé a la cocina. El agua corrió fría sobre mis manos mientras raspaba la comida sin comer hacia el bote de basura. El sonido del agua era reconfortante en su simplicidad. Era algo normal, algo mundano, algo que podía controlar. Mientras lavaba cada plato, mi mente comenzó a procesar lo sucedido. Rebeca había entrado a mi casa con la intención de destruirme. Había planeado humillarme, acusarme de robo, convertirme en villana frente a mi propia familia. Todo para cubrir sus propias mentiras, sus propias deudas, sus propias decisiones desastrosas. Y casi lo logra. Si no hubiera sido por ese papel que cayó de su bolso hace 3 meses, si no hubiera visto ese estado de cuenta por pura casualidad, si no hubiera confiado en mi propia memoria y mi propia verdad, ahora estaría destruida. Mi hijo me habría creído capaz de robo. Mi familia habría dudado de mí. Mi dignidad habría sido pisoteada sin posibilidad de recuperación. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Una rabia limpia, justificada, que había estado conteniendo toda la noche. Cerré el grifo con más fuerza de la necesaria y me aferré al borde del fregadero, respirando profundamente. Tenía derecho a estar furiosa. Tenía derecho a sentir esta indignación. Había sido atacada injustamente, y aunque la verdad había salido a la luz, las heridas estaban ahí. Profundas. Sangrantes. Miré alrededor de mi cocina. Cada objeto, cada utensilio, cada detalle me recordaba a años de vida. De momentos compartidos. De cenas familiares que alguna vez fueron felices. Esta cocina había visto risas de Mauricio cuando era niño. Había visto a mi esposo preparando café en las mañanas. Había visto celebraciones, cumpleaños, navidades. Y ahora también había visto esto. Esta destrucción. Esta traición. Pero no iba a dejar que eso la manchara para siempre. No iba a permitir que Rebeca arruinara los recuerdos que había construido durante décadas en este hogar. El teléfono sonó, sobresaltándome. Miré el reloj de la cocina. Eran casi las 10 de la noche. Caminé hacia el teléfono fijo que colgaba en la pared y contesté con voz cansada. Amalia. Era Yolanda. ¿Estás bien? No podía irme a dormir sin saber cómo estabas. Su voz, llena de preocupación genuina, fue lo que finalmente rompió el dique. Comencé a llorar. No sollozos dramáticos como los de Rebeca, sino lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras trataba de mantener la voz estable. Estoy bien, mentí. Solo estoy procesando. No tienes que mentirme, dijo Yolanda con suavidad. Sé lo que pasaste esta noche. Nadie sale ileso de algo así. Ella iba a destruirme, susurré. Yolanda, si no hubiera recordado ese papel, si no hubiera podido defenderme, ella habría ganado. Mauricio me habría creído una ladrona. Pero no ganó, mi hermana enfatizó cada palabra.
No ganó porque tú eres más fuerte de lo que ella pensó. Porque mantuviste la calma cuando cualquier otra persona habría explotado. Porque confiaste en tu propia verdad. Pero dolió, admití. Dolió tanto, Yolanda. Cada insulto, cada acusación, cada mirada de desprecio. Dolió. Lo sé, hermana. Lo sé. Hablamos por casi una hora. Yolanda me dejó desahogarme, llorar, procesar en voz alta todo lo que había sucedido. Me recordó mi propia fuerza, mi dignidad, mi valor. Me recordó que no era responsable de las acciones de Rebeca, que no tenía que cargar con su culpa. Me contó que Aurora había llorado todo el camino de regreso a casa, que no podía creer lo que había presenciado, que estaba furiosa por mí, dolida por mí, indignada en mi nombre. Todos te amamos, Amalia, dijo Yolanda. Y todos sabemos quién eres realmente. Rebeca no pudo cambiar eso. No pudo destruir décadas de amor y respeto con una noche de mentiras. Sus palabras eran un bálsamo sobre las heridas abiertas de mi corazón. Cuando finalmente colgué, me sentía un poco más ligera. No completamente bien, pero al menos podía respirar sin sentir que me ahogaba. Terminé de limpiar la cocina, guardé las sobras que nadie había tocado y me preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en la mesa del comedor, ahora limpia y ordenada, y bebí despacio, dejando que el calor del líquido me reconfortara desde adentro. Mientras bebía, pensé en todas las veces que había dudado de mí misma durante estos 6 meses. Todas las veces que Rebeca había hecho un comentario hiriente y yo me había preguntado si era mi imaginación. Todas las veces que había sentido esa tensión en el aire, pero la había descartado como paranoia de vieja. No había sido paranoia. Había sido instinto. Mi cuerpo sabía que algo estaba mal mucho antes de que mi mente pudiera articularlo. Y eso era algo que no volvería a ignorar jamás. Mi teléfono celular vibró. Un mensaje de Mauricio. Mamá, ya llegamos. Rebeca está en su cuarto. Yo voy a dormir en el sofá. Mañana hablamos. Te amo. Perdóname. Respondí rápidamente. No hay nada que perdonar, hijo. Descansa. Te amo. Otro mensaje llegó casi inmediatamente. Ella quiere disculparse contigo. Dice que quiere hablar. Le dije que no tiene derecho a pedirte nada ahora mismo. Hice bien. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Hiciste bien. No estoy lista para hablar con ella. Tal vez nunca lo esté. Necesito tiempo. Lo entiendo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi amor. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el espacio vacío. La casa estaba en silencio nuevamente, pero esta vez no me molestaba. Era un silencio pacífico, un silencio que me pertenecía. Me levanté y caminé por cada habitación, apagando luces, verificando ventanas, haciendo mi rutina nocturna habitual. Cada acción era un acto de reclamación. Esta era mi casa, mi espacio, mi refugio. Y nadie, nunca más, iba a hacerme sentir insegura en ella. En la sala, me detuve frente al sofá donde Rebeca se había sentado con tanta arrogancia horas antes. Pasé mi mano sobre el respaldo, sintiendo la tela bajo mis dedos. Este mueble había sido de mi esposo. Tenía años de historia, de recuerdos, de vida vivida. Y no iba a dejar que el recuerdo de Rebeca lo contaminara. Cuando llegué a mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. Me veía cansada, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Pero también veía algo más. Veía fuerza. Veía supervivencia. Veía a una mujer que había sido atacada y había salido victoriosa. Me cambié de ropa lentamente, poniéndome mi camisón más cómodo. Me lavé la cara, cepillé mi cabello, hice todas las pequeñas acciones que constituyen la normalidad. Y en cada acción, encontraba un poco más de paz. Me metí en la cama y apagué la luz. La oscuridad me envolvió como un abrazo. Cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. Pero mi mente seguía trabajando, reproduciendo momentos de la noche. El rostro de Rebeca cuando entró. Sus insultos. Sus acusaciones. Su colapso final. Y luego pensé en Mauricio. En cómo había tenido que presenciar el verdadero rostro de su esposa.
en cómo su mundo se había derrumbado en cuestión de horas, en cómo ahora tendría que tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Mi corazón dolía por él, pero también sabía que esto, aunque doloroso, era necesario. Las mentiras eventualmente salen a la luz. Los secretos eventualmente se descubren. Y es mejor enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, que vivir en una ilusión construida sobre engaños. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje, esta vez de Aurora. Amalia, sé que es tarde, pero quería que supieras algo. Lo que hiciste esta noche fue increíble. No solo te defendiste a ti misma, lo hiciste con dignidad y gracia. Eres un ejemplo para todas nosotras. Que descanses, querida prima. Sonreí en la oscuridad. Respondí, gracias, Aurora. Tus palabras significan mucho. Descansa tú también. Dejé el teléfono en la mesita de noche y me acomodé entre las sábanas. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente comenzaba finalmente a aquietarse. Pensé en lo que vendría después. Las conversaciones difíciles. Las decisiones que Mauricio tendría que tomar. La posibilidad de que Rebeca y él se divorciaran. La reconfiguración de nuestra dinámica familiar. Pero también pensé en algo más importante, en los límites que ahora establecería, en las reglas que ahora impondría, en el respeto que ahora exigiría, porque había aprendido algo crucial esta noche. Había aprendido que el silencio no es debilidad, que la paciencia no es sumisión, que guardar la calma no significa aceptar el abuso. Había aprendido que a veces, la mayor fortaleza está en esperar el momento exacto para revelar la verdad, en mantener la compostura cuando otros pierden la suya, en confiar en que la justicia, eventualmente, prevalece. Me acomodé de lado, abrazando mi almohada. Mañana sería otro día. Un día para comenzar a sanar. Un día para reconstruir lo que Rebeca había intentado destruir. Un día para establecer nuevos límites y nuevas reglas. Pero esta noche, simplemente necesitaba descansar. Cerré los ojos y, sorprendentemente, el sueño llegó más rápido de lo que esperaba. Profundo. Reparador. El sueño de alguien que ha luchado una batalla y ha salido victoriosa. El sueño de alguien que finalmente puede respirar en paz. Desperté con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Por un momento, no recordé nada. Solo sentí la calidez de las sábanas, el silencio de la mañana, la paz de un nuevo día. Pero entonces todo regresó como una avalancha. Rebeca. Las acusaciones. La confrontación. La verdad revelada. El colapso. Me senté en la cama lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo dolorido como si hubiera corrido un maratón. El cansancio emocional se había traducido en agotamiento físico. Pero había algo más. Había una sensación de ligereza que no había experimentado en meses. Como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Los pájaros cantaban. El sol brillaba. Los vecinos sacaban la basura y caminaban a sus autos para ir al trabajo. Todo tan ordinario, tan ajeno al drama que había consumido mi vida la noche anterior. Me vestí despacio, eligiendo ropa cómoda. Pantalones de tela suave, una blusa color melocotón, mis zapatos más cómodos. Me cepillé el cabello, me lavé la cara, me vi en el espejo. Los ojos todavía mostraban cansancio, pero había algo diferente en mi mirada. Había determinación. Había fuerza. Había la certeza de quien ha cruzado el fuego y ha sobrevivido. Preparé café en la cocina, disfrutando del aroma que llenaba el espacio. Tostadas con mermelada. Simple, reconfortante, mío. Me senté a la mesa del comedor con mi desayuno y mi taza humeante, y por primera vez en mucho tiempo, disfruté del silencio de mi propia casa sin sentir ansiedad. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Mauricio. Buenos días, mamá. Su voz sonaba cansada, pero también más calmada que la noche anterior. ¿Dormiste bien? Sorprendentemente, sí, respondí con honestidad. ¿Y tú? No mucho, admitió. Pasé la mayor parte de la noche pensando, procesando, tratando de entender cómo llegamos a este punto. Hubo una pausa larga.
Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Rebeca se fue esta mañana temprano, continuó. Llamó a su madre y la fue a recoger. Empacó algunas cosas. No hablamos mucho. No había mucho que decir. ¿Cómo estás tú?, pregunté, sintiendo como mi corazón de madre se contraía por su dolor. Destrozado, dijo simplemente. Pero también aliviado. ¿Tiene sentido eso? Todo el sentido del mundo, respondí. A veces el dolor y el alivio vienen juntos. Voy a tomar algunos días libres en el trabajo, me contó. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Ya hablé con un abogado esta mañana sobre las deudas. Aparentemente, como son deudas que ella contrajo antes del matrimonio y que me ocultó deliberadamente, yo no tengo responsabilidad legal sobre ellas. Eso es bueno, dije, sintiendo un pequeño alivio. Pero aún así, su voz se quebró ligeramente. Aún así duele. 5 años, mamá. 5 años de mentiras. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciego? No fuiste ciego, le aseguré con firmeza. Fuiste confiado. Fuiste amoroso. Fuiste el esposo que cualquier mujer merecería tener. Ella fue quien te falló, no al revés. Escuché como contenía un sollozo. Te debo una disculpa enorme. Por no haberte creído inmediatamente. Por dudar aunque fuera por un segundo. Por permitir que te humillara en tu propia casa. Mauricio, dije con toda la ternura que pudo caber en mi voz, no tienes nada que disculpar. Estabas en una posición imposible. Y cuando importó, cuando la verdad salió a la luz, estuviste de mi lado. Eso es lo que cuenta. Hablamos por casi 1 hora. Le conté cómo me sentía. Él me contó sus planes. Acordamos que vendría a visitarme en unos días, cuando ambos hubiéramos tenido tiempo de procesar mejor todo lo sucedido. Cuando colgué, me sentí más en paz. Mi relación con mi hijo no solo había sobrevivido, sino que de alguna manera había salido fortalecida de esta prueba. El resto de la mañana lo pasé haciendo tareas simples. Regué las plantas. Cambié las sábanas de mi cama. Limpié superficies que ya estaban limpias. Cada acción era una forma de meditación, una manera de reconectarme con mi espacio, con mi vida. A media tarde, llegó Yolanda sin avisar. Traía una bolsa con pan dulce recién hecho y una sonrisa cálida. Vine a verificar que no fuera todo un sueño, dijo mientras entraba. Que realmente le plantaste cara a esa mujer y ganaste. Nos sentamos en la sala con café y pan, y le conté cada detalle que se había perdido después de irse. Le conté sobre las llamadas, sobre Mauricio, sobre cómo me sentía ahora. Estoy orgullosa de ti, dijo Yolanda, tomando mi mano. Siempre he estado orgullosa de ti, pero después de anoche. Amalia, fuiste una guerrera. No me sentí como una guerrera, admití. Me sentí aterrada. Las guerreras también sienten miedo, respondió mi hermana. La diferencia es que actúan a pesar del miedo. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Pasamos la tarde juntas, hablando de todo y de nada. De recuerdos de infancia. De nuestros padres. De los años que habíamos vivido juntas. Era reconfortante, sanador, exactamente lo que necesitaba. Cuando Yolanda se fue al caer la tarde, me quedé nuevamente sola. Pero esta vez, la soledad no me pesaba. Era una compañía reconfortante, un espacio para reflexionar sin interrupciones. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde Rebeca se había acomodado con tanta arrogancia la noche anterior. Pero ahora ese recuerdo no tenía poder sobre mí. Era solo eso, un recuerdo. Y los recuerdos no podían lastimarme si yo no les daba ese poder. Pensé en todo lo que había aprendido en estas últimas 24 horas. Había aprendido que mi voz importaba, que mi verdad tenía valor, que defender mi dignidad no era egoísmo, era supervivencia. Había aprendido que las personas pueden llevar máscaras durante años antes de mostrar su verdadero rostro, que la manipulación puede disfrazarse de vulnerabilidad, que los abusadores no siempre gritan, a veces susurran veneno con sonrisas dulces. Pero también había aprendido algo más importante. Había aprendido que yo era más fuerte de lo que creía, que podía enfrentar la tormenta y salir de pie al otro lado, que la edad no era debilidad, sino experiencia,
Sabiduría. Paciencia estratégica. El teléfono vibró. Un mensaje de Aurora. ¿Cómo estás hoy? ¿Necesitas compañía? Respondí. Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. Gracias por preocuparte. Ella respondió inmediatamente. Eres increíble, Amalia. No lo olvides nunca. Sonreí. No lo olvidaría. A medida que la noche caía nuevamente sobre mi casa, encendí algunas velas aromáticas. Lavanda para la calma. Preparé una cena ligera solo para mí. Ensalada fresca, un poco de pollo asado que tenía guardado, agua con limón. Me senté a cenar en mi comedor, en mi mesa, en mi espacio. Y por primera vez en meses, disfruté de cada bocado sin el peso de la ansiedad aplastándome el pecho. Después de cenar, me senté en el sillón de la sala con una taza de té y un libro que había estado tratando de leer durante semanas. Las palabras finalmente tenían sentido. Mi mente finalmente podía concentrarse. A las 10 de la noche, Mauricio llamó nuevamente. Solo quería darte las buenas noches, dijo con voz suave. Y decirte que te amo. Y que admiro tu fuerza más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, hijo, respondí sintiendo como las lágrimas, esta vez de gratitud y amor, llenaban mis ojos. Y vamos a estar bien. Los dos vamos a estar bien. Sí, acordó. Vamos a estar bien. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi sala, procesando todo lo vivido. Rebeca había intentado destruirme, pero en el proceso, me había mostrado exactamente quién era yo. Me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Me había empujado a defender mi verdad con una convicción que había olvidado que tenía. En cierta forma retorcida, me había hecho un favor. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. La luna estaba casi llena, iluminando suavemente el jardín. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido atacadas injustamente. Acusadas, humilladas, hechas sentir pequeñas por personas que necesitaban elevar su propio ego a costa de otros. Y pensé en cómo, a veces, la mayor venganza no es el odio, sino la supervivencia. No es destruir al otro, sino mantenerse firme en la propia verdad. No es rebajarse a su nivel, sino elevarse por encima de sus ataques. Rebeca había perdido todo anoche. Su matrimonio, su credibilidad, su máscara cuidadosamente construida. Había perdido el respeto de las pocas personas que la conocían. Había perdido su lugar en esta familia. Pero yo no había perdido nada. Había ganado algo mucho más valioso, el conocimiento absoluto de mi propio valor. La certeza de que podía enfrentar cualquier tormenta y salir victoriosa. La comprensión profunda de que mi dignidad no dependía de la opinión de otros, sino de mi propia integridad. Me alejé de la ventana y apagué las luces de la sala. Caminé hacia mi habitación con pasos seguros, sin miedo, sin ansiedad. Me metí en la cama y, antes de apagar la luz, susurré en voz alta las palabras que había estado guardando toda mi vida, esperando el momento correcto para pronunciarlas. Descubrí que el silencio no es debilidad. Es la paciencia de quien guarda la verdad para el momento exacto. Es la calma de quien sabe que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Y cuando llega, no necesita gritos. No necesita violencia. Solo necesita la fuerza tranquila de quien siempre supo quién era, incluso cuando otros trataron de hacerla dudar. Apagué la luz y cerré los ojos. Por primera vez en 6 meses, dormí sin pesadillas. Porque finalmente, después de toda la tormenta, había encontrado mi paz. Y esa paz, nadie me la podría quitar jamás.